Ahora vean ustedes que Simeón, este anciano, había recibido de parte del Señor la promesa que no vería la muerte hasta que no viera al ungido de Dios, hasta que no viera la consolación de Israel, la cual sería en y la manifestación del Señor de Dios en carne humana. Este hombre no vería la muerte. Así es que él sabía que no moriría hasta que no viera al Mesías, al ungido de Dios. El Mesías, el ungido de Dios, tenía que venir en cierto tiempo. Muchas personas, como Simeón, también han deseado ese tipo de bendiciones. Pero no toda persona entiende estas bendiciones. Y hay personas que no saben lo grande de una bendición y no entienden todo lo que tiene que cumplirse para que esa bendición le sea cumplida a ellos. Ahora vean ustedes, es como cuando Josué paró el sol. Le dijo al sol que se parara y le dijo a la luna que se parara también la luna, porque él necesitaba tiempo adicional y el sol estuvo casi un día más alumbrando en adición para que Josué pudiera obtener lo que él deseaba. Ahora vean ustedes, para eso dicen los científicos que se tenía que parar todo el sistema solar. Ahora, para la consolación de Israel, 2000 años atrás, para eso tenía que ser de acuerdo a la promesa que Dios tenía para ese tiempo. O sea, Dios no le podía prometer a un hombre, por ejemplo, a un hombre de 500 años antes de la primera venida del Señor, no le podía prometer que vería la consolación de Israel, que no vería la muerte hasta que no viera el ungido de Jehová, porque esa persona no estaba capacitada para llegar a ese tiempo. Dios le promete a las personas las cosas que corresponden al tiempo en que ellos están viviendo. Dios le promete a ellos las cosas que Él ha de hacer en ese tiempo. Por eso el profeta Isaías, aunque vio la promesa o vio las promesas de la primera venida del Mesías y de la segunda venida del Mesías, a Isaías no se le dijo que él no vería la muerte hasta que no viera a la Virgen que concebiría, que tendría un niño y todas estas cosas, porque estaba fuera del tiempo correspondiente para el cumplimiento de esa promesa. Una cosa es la promesa o la profecía que promete ciertas cosas y otra cosa es el cumplimiento de esas promesas. Ahora vean que para Simeón ver la consolación de Israel, ver al ungido de Dios, tenía que cumplirse este ciclo divino de el año de la buena voluntad de Jehová. Ese ciclo divino corresponde al año del jubileo.
Por eso podía publicar libertad a todos los cautivos y apertura de la cárcel a todos los que estaban presos. Así es que vean ustedes cómo vino la consolación al pueblo hebreo. Vino en el ciclo divino correspondiente a el año del jubileo. O sea, el año del jubileo está representando ese ciclo divino de la primera venida del Señor y también de la segunda venida. Por esa causa, la consolación de Sion es lo más grande que cada hijo de Dios verá, porque será paralelo a la primera venida del Señor. Es lo que corresponde a la segunda venida del Señor Jesucristo con sus ángeles para llevar a cabo el programa que corresponde a el año del jubileo actualizado, y en donde continuará la escritura del profeta Isaías, donde dice: y el día de venganza del Dios nuestro, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Ve usted? Esto corresponde a la segunda venida del Señor, en donde será la consolación para todos los hijos de Dios, y en donde los enlutados serán consolados al recibir la noticia en el mensaje de ese tiempo, la noticia de que se ha llegado al tiempo de la consolación de Sion, en donde todos los que han partido en el pasado, los escogidos, serán resucitados incorruptibles y estarán con nosotros. Y estarán con nosotros y comerán con nosotros. O sea, compartirán con nosotros el tiempo de la consolación de Sion. Ellos, mientras estuvieron vivos en la tierra, no tuvieron la promesa de tener la consolación de Sion estando vivos, porque no era el tiempo todavía para la consolación de Sion correspondiente a la segunda venida del Señor. Por eso tuvieron que descansar. Pero como todos los escogidos tienen la promesa de la consolación de Sion, entonces tienen que resucitar en este tiempo final para ellos también ser participantes de la consolación de Sion. ¿Y quién es Sion? La cual dice la Escritura que será consolada. Pues Dios dice que consolará a Sion. En Hebreos capítulo 12 y verso 22 nos dice: cuando Moisés estuvo allá en el monte, dice que lo que veía era tan terrible. Verso 21 de Hebreos capítulo 12 dice: y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Hay personas que les hubiera gustado estar allá en el monte Sinaí, pero si Moisés estaba temblando y espantado, ¿cómo hubiéramos estado nosotros allá? Así es que sigue diciendo: sino que os habéis acercado al monte de Sion, no al monte Sinaí, sino a otro monte, al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles,
a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. A Dios, el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora vean ustedes que todas las promesas hechas por Dios a través de sus profetas al monte de Sión, un monte de Israel, al ser rechazado el Señor Jesucristo por el pueblo hebreo, todas esas bendiciones pasaron a los hijos de Dios en medio de los gentiles. El monte de Sión es tipo y figura de el cuerpo místico del Señor Jesucristo, pues un monte siempre representa un reino. Es el monte que tiene las grandes promesas del tiempo final. Ahora muchas personas se preguntan por qué el pueblo hebreo, el cual estaba esperando la consolación de Israel, estaba esperando la venida del Mesías. Cuando aparece el Mesías en medio de ellos, no lo conocen. Ellos estaban esperando al Mesías en el cumplimiento de todas las promesas mesiánicas. Ellos no entendían que sería la primera venida del Mesías en medio del pueblo hebreo y luego la segunda venida del Mesías para los gentiles. Ellos tenían todo junto y aún los mismos profetas no comprendían lo de la primera venida y segunda venida del Mesías. Por lo tanto, usted encuentra en el Antiguo Testamento todo como si fuera una sola vez. Así es que cuando Él apareció sobre la tierra, vino para cumplir la primera venida del Mesías. Vino para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Él vino en simplicidad, vino en forma sencilla. Y ellos lo estaban esperando como un rey. Ellos lo estaban esperando para que utilizara todo su poder contra el reino de los romanos y estableciera nuevamente el reino en Israel. Y entonces el pueblo hebreo Israel entonces dominaría el reino mundial. Ustedes saben que siempre ese ha sido el deseo del pueblo hebreo, porque el pueblo hebreo tiene promesa de que en Israel estarán los cuarteles generales de el reino mundial. Así es que ellos, teniendo esas promesas y sabiendo que Dios ha dicho en las profecías de Isaías que en Jerusalén estará establecido Dios y que desde allí se gobernará todo, pues ellos esperaban que el Mesías al llegar estableciera su reino y comenzara ese glorioso milenio y luego fueran juzgada la gente y luego continuara para la eternidad todo con el pueblo hebreo encabezando el reino mundial. Pero cuando vino en esa forma tan sencilla y sin un doctorado ni en teología, no tenía un doctorado en divinidad, no era ni sumo sacerdote ni sacerdote siquiera del pueblo hebreo, porque no venía de la línea de Leví. Por lo tanto,
no podía ser entonces ni reconocido como un ministro de ese tiempo conforme a la ley de Moisés. Y ellos no comprendieron estas cosas, y dice San Pablo que Israel fue cegado por causa de nosotros. Fue cegado Israel para no reconocer, para no ver a su Mesías, para no ver la consolación de Israel. Pero mire, toda persona que vio la consolación de Israel, que la vio, que la entendió, mire cómo actuó. Este hombre Simeón, cuando vio la consolación de Israel, él dijo: puedes despedir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu ungido. Mis ojos han visto la consolación de Israel. Y cuando apareció la consolación de Israel, era Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Era nada menos que la venida del Mesías, la primera venida del Señor, era la consolación de Israel. Por eso fue que el Señor les dijo a los discípulos: si yo no me voy, no puede venir el Consolador, porque yo no los voy a dejar huérfanos, sino que será enviado otro Consolador, el Espíritu Santo. Ahora ellos tenían allí la consolación de Israel, a Jesús de Nazaret, y estaba allí confirmándole la palabra, confirmándole todas las promesas que habían sido hechas para aquel tiempo, para aquel ciclo divino en el cual el programa que se estaba llevando a cabo era el programa para la redención, para quitar el pecado del mundo por la sangre del Cordero de Dios. Y el Cordero de Dios allí no era un animal, sino que era un hombre, Jesús de Nazaret. Por eso Juan, cuando lo presentó Juan el Bautista, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Juan dice así, y las personas miraron, no vieron un cordero, vieron a un hombre. Porque ese hombre estaba representado en el Cordero Pascual que el pueblo hebreo sacrificaba. Así es que podemos ver estas cosas y podemos ver cómo Dios lleva a cabo su programa y cómo el pueblo hebreo hasta el momento está todavía ciego a lo que aconteció 2000 años atrás. Pero ellos están haciendo sus investigaciones, están muy preocupados porque ya está llegando el tiempo en donde la consolación de Sion los impactará a ellos, y entonces ellos entrarán a la consolación de Sion y serán consolados. Ahora tenemos que entender que Israel, el pueblo hebreo, es el Israel terrenal, pero hay un Israel celestial. El Israel celestial es también la Jerusalén celestial, así como hay una Jerusalén terrenal. Y todas las personas que pertenecen al Israel celestial, espiritual, son los escogidos de Dios que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Y todas estas cosas que acontecieron en medio del pueblo hebreo son tipo y figura de las cosas que acontecen en el Israel espiritual, el Israel celestial. Así es que viendo estas cosas, entonces podemos comprender un sinnúmero de cosas para que no se nos pase por alto lo que no debe pasar por alto en este tiempo, que es la consolación de Sion. Sion,
con la consolación que Dios le dará, la cual es la segunda venida del Señor Jesucristo con sus ángeles conforme al orden de su venida, para con gran voz de trompeta llamar y juntar a todos los escogidos, comenzando con los escogidos de entre los gentiles, comenzando con los escogidos del Israel celestial. Y luego, como al Israel terrenal le faltan 3 años y medio de la semana número 70, entonces ellos recibirán consolación también al recibir la consolación de Sion, que es la segunda venida del Señor con sus ángeles al monte de Sion, como dijo el profeta Isaías y citó San Pablo. Y vendrá a Sion el libertador. Y luego Pablo dice, y vendrá de Sion. Viene a Sion y luego para el pueblo hebreo va de Sion. O sea, los llama y ¿dónde colocará él a sus escogidos en la consolación de Sion? Pues no los puede colocar en otro sitio, sino en el sitio donde él lleva a cabo la consolación, donde cumple la consolación de Sion, ahí coloca a sus escogidos. Por eso podemos ver en Apocalipsis capítulo 7, en donde el Israel terrenal tiene una promesa. Es una promesa en la cual él recogerá y sellará al Israel terrenal, pero son los escogidos del Israel terrenal. Dice Apocalipsis capítulo 7 y verso 2: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Esto se lleva a cabo en ese programa de la consolación de Sion. Por esa causa, luego que han sido llamados y sellados los 144,000 escogidos en medio del pueblo hebreo, en Apocalipsis capítulo 14, ya recogidos y sellados, los encontramos en el monte de Sion. Dice: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Ahora vean ustedes que luego que fueron sellados, ya tenían entonces el nombre del Señor Jesucristo, el nombre nuevo, y el nombre eterno de Dios, que es el mismo nombre del Señor Jesucristo, el nuevo, el cual él recibió cuando ascendió al cielo. Ve usted lo que acontece cuando son sellados por ese ángel. Son sellados en sus frentes porque ese ángel trae el sello del Dios vivo para llamar y juntar a todos los escogidos, a todos los primogénitos de Dios, y sellarlos en sus frentes. La labor más importante de ese ángel del Señor con el sello del Dios vivo es con el grupo elegido,
con los escogidos de Dios, los cuales están escritos en el libro de la vida del Cordero. Así es que por esa causa usted encuentra que el número de escogidos es un número que no puede ser variado, ni de entre los gentiles ni de entre los hebreos. Ahora sabemos del grupo hebreo el número, pero del grupo gentil no sabemos el número. Del grupo gentil pues vienen a través de las edades. En cada edad hubo un número de predestinados, de escogidos, de primicias, aunque también con ellos en cada edad estuvo el resto de los hijos de Dios que no eran primicias. Y no importa que estén los hijos de Dios, unos que sean primicias y otros que no sean, que estén juntos, no hay ningún problema, porque la bendición que es para uno no se la puede quitar el otro. Ya viene esa bendición predestinada para la persona asignada. Usted me dirá, pero Jacob se la quitó a Esaú. No sería que Esaú se la había quitado a Jacob y Jacob la recuperó. Porque la bendición del primogénito viene ya predestinada desde antes de la fundación del mundo. Así es que Jacob luchó por esa bendición, porque Jacob creía que le pertenecía. Y lo logró porque Dios le ayudó. Porque cuando usted lucha, o cualquier persona lucha por una bendición que le corresponde, que le pertenece, que Dios la ha predestinado para él desde antes de la fundación del mundo, Dios estará a su lado. Pero una persona puede tener una bendición y esa persona ser un descuidado y no apreciar esa bendición que Dios le ha dado, como hizo o como le aconteció a Esaú, y perder esa bendición. ¿Y quién la va a recibir? Pues la recibe uno que tenga esa bendición. O sea, le será dada como la parábola de los talentos. Le fue dado el talento al que más tenía. Algunas personas dicen, bueno, pero se le debe dar al que menos tiene. Bueno, se le dio al que menos tenía y no hizo nada. Aunque al principio ninguno tenía nada. A unos le dieron 10 o a unos le dieron 5, a otros 3 o 2 y así por el estilo, y a unos le dieron un talento. No importa lo grande o lo pequeño que Dios le dé a la persona, Dios le pedirá cuenta. Y todos tenemos que decir, como dijo aquel hombre, nosotros sabemos que Él es un Dios que cosecha donde no sembró. Así es que Él pide cuenta a toda persona. Todo ser humano le dará cuenta por los talentos que posee y el uso que le ha dado a esos talentos. Toda persona que posee un talento está llamada a utilizarlo en el reino de Dios. Pero encontramos que la mayor parte de los seres humanos lo utilizan para su propio beneficio y se olvidan de Dios. Y les pasará como al hombre que tenía un talento
y no lo utilizó correctamente. Ya ustedes verán, ya veremos, falta tiempo, pero veremos algún día, después del milenio, cómo cada persona dará cuenta a Dios. Y estaremos allí, y no solamente estaremos allí para ver, sino también para ser jueces y juzgar con el Señor. Así es que por delante queda mucho trabajo para llevar a cabo, pero tenemos que ocuparnos de la etapa en que estamos, entender lo que nos corresponde a nuestro tiempo, para así vivir el presente, sin olvidar el pasado de todo lo que Dios ha llevado a cabo y sin quitar la vista del futuro, pero con nuestros pies bien establecidos, bien parados en el presente del programa de Dios. Ahora, como les dije, toda persona responderá a Dios. Ahora, eso será en cierto tiempo. Ahora estamos en el tiempo de la consolación de Sión. Estamos en el tiempo en donde Él está llamando y juntando con gran voz de trompeta a todos los escogidos y colocando a sus escogidos sobre el monte de Sión, que es el monte que tiene la consolación de la segunda venida del Hijo del Hombre, con sus ángeles llamando a todos los escogidos con gran voz de trompeta. Estamos en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos. Estamos en el tiempo de la consolación de Sión, de la Sión espiritual, Sión celestial, el cuerpo místico del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular. La edad representada por el 8, que representa eternidad. La edad representada en el año del jubileo, que era el año de fiesta que proclamaba libertad en toda la tierra. Era el año en donde se tocaba la trompeta del jubileo y cada uno regresaba a su familia y a su tierra, a su posesión, a su herencia, representando que con la trompeta final o gran voz de trompeta, los hijos de Dios, los escogidos, regresarán a su herencia, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos los herederos más grandes que viven en esta tierra. Somos los herederos que tienen la herencia más grande que un ser humano pueda tener. Se habla de herederos que reciben una herencia multibillonaria, pero la de nosotros está más allá de eso. No hay número para decir la riqueza de nuestra herencia, la cual recibimos en el año del jubileo conforme a la promesa. Piense usted solamente en una cosa. Una persona que su cuerpo esté para morir y que sea un multimillonario y que no quiera morir, ¿cuánto no daría por un cuerpo? ¿Por otro cuerpo donde habitar y continuar viviendo? Y cada uno de nosotros tenemos la promesa de un nuevo cuerpo, un cuerpo
glorificado, un cuerpo celestial, un cuerpo que no se pondrá viejo, un cuerpo que no tendrá que ser cambiado jamás, un cuerpo que nunca se enfermará, un cuerpo que permanecerá en la flor de la juventud, representará siempre de 18 a 21 años. Así es que por un cuerpo así, ¿cuánto no daría un multimillonario para seguir viviendo eternamente? Pero ni se compra ni se vende. Está predestinado, está prometido para cada uno de los escogidos de Dios. Si una persona lo pudiera comprar, no tendría ni el millonario o multimillonario más rico que haya pisado esta tierra, no tendría dinero suficiente para comprar ese cuerpo. Gracias a Dios que es completamente gratis de parte de Dios, por gracia para cada uno de nosotros. Porque Dios así lo determinó y lo diseñó desde antes de la fundación del mundo para cada uno de sus hijos que pasarían por este planeta Tierra. Este cuerpo terrenal que nosotros tenemos es temporero. El que hemos de tener es el cuerpo eterno con el cual Él nos vio desde antes de la fundación del mundo como sus hijos y nos reconoció como sus hijos con ese cuerpo que Él vio y diseñó desde antes de la fundación del mundo. Por eso de usted, el que es de Dios oye la voz de Dios. Los escogidos oyen la voz de Dios, la trompeta final, la gran voz de trompeta. Y al escucharla, eso es la identificación de que ellos son los hijos de Dios, los primogénitos que viven en esta tierra y han de ser transformados en este tiempo final. Sigue diciendo: y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mientras estamos en este planeta Tierra, en estos cuerpos terrenales, pasamos por muchas etapas de sufrimientos, de problemas, pero en todo esto el carácter de cada uno de los hijos de Dios va siendo formado. En todo hay un propósito. Unos tienen unas pruebas más grandes, otras tienen más pequeñas, otras tienen más grandes todavía, pero cada uno lleva su prueba. Como decimos, cada uno lleva su cruz. Y cada persona entiende su propia carga. Le dan la carga de otra persona, aunque parezca ser más liviana, no la podrá llevar. Así es que sigue diciendo aquí: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así es que no importa lo que cada uno de nosotros suframos en esta tierra, no importan las aflicciones, por más grandes que sean, no son comparables con la gloria venidera. Ahora, malo sería sufrir sin la promesa de la gloria venidera. Y eso es lo que le pasa al mundo. Las personas que no tienen la esperanza que cada uno de los hijos de Dios tiene, pues sufren también.
Mire, y algunas veces, algunos de ustedes pueden decir que sufre muchísimo, pero si se va para allá, para la India y para el África, y ve la vida como es allá, y ve la pobreza que hay en diferentes lugares del planeta Tierra, usted dice, pero yo pensaba que estaba sufriendo, ¿y qué va? Es que no me he adaptado bien a la situación acá. Pero comparado con lo que están sufriendo en otros lugares, nosotros no estamos sufriendo. Comparado con lo que se sufre en otros lugares. Dios envía su bendición siempre para su pueblo. Y la meta de Dios no es que usted y yo seamos multimillonarios ricos aquí en la tierra teniendo estos cuerpos terrenales, sino que vivamos en esta tierra, en estos cuerpos terrenales, siendo fieles a Dios y su programa, y nos mantengamos en su programa, escuchando su mensaje correspondiente a nuestro tiempo, como aconteció en otros tiempos, y crezcamos en el conocimiento de su programa y hagamos de acuerdo a su programa y trabajemos en su programa de acuerdo a la bendición que Dios nos ha dado a cada uno, porque es lo único que tiene promesa de vida eterna de lo que hacemos aquí en la tierra, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano, tiene una recompensa delante de Dios si lo hacemos con amor divino, no por competencias, porque Dios tampoco quiere que estemos en una competencia, porque lo que Él desea es que cada uno de nosotros, entendiendo su programa, viendo la hora que estamos viviendo, viendo la consolación de Sión, dándole gracias a Dios, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance y también le pidamos ayuda a Él para hacer aún más de lo que está a nuestro alcance. Así es que el que siembra mucho, cosecha mucho. El que siembra poco, cosecha poco. La ley de la cosecha es aplicada a cada hijo de Dios en cuanto a lo que hace en la obra de Dios. Habrá muchas personas que recibirán poco, habrán también personas que recibirán mucho, de acuerdo a lo que haya trabajado en la obra del Señor, en la edad que le correspondió vivir. Así es que esa es la ley de la siembra y de la cosecha, y Dios es un Dios justo. Así es que no se preocupe, que la parte suya nadie se la puede quitar, pero tampoco usted le podrá quitar la parte de otra persona. Conforme a como usted ha trabajado, así recibirá. Ahora sigue diciendo, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Estamos manifestados aquí en la tierra, pero estamos manifestados en cuerpos corruptibles, mortales. Estamos manifestados aquí en la tierra, pero estamos manifestados como todas las demás personas están manifestadas aquí en la tierra. Y este mundo está
en esclavitud. Este mundo, los seres humanos aquí en la tierra, están presos. Es una cárcel. Por esa causa, el ser humano no puede salir de la situación de nacer, vivir un tiempo aquí y luego se muere. Porque está en una cárcel. Y nosotros, siendo hijos de Dios, no estamos manifestados como hijos de Dios, o sea, manifestados con y en un cuerpo eterno, sino que estamos manifestados en un cuerpo mortal temporero, un cuerpo que es esclavo del tiempo, hasta esclavizados con el tiempo en cuanto al trabajo, en cuanto a esto, en cuanto a lo otro. Y encima de eso, también nos deja la huella, el tiempo, que cuando ya nos pasan 70 años, ya estamos a punto de salir del cuerpo. Pero en todo eso hay un programa divino. Piense usted, si el ser humano cuando cayó allá en el huerto del Edén, luego hubiera alargado su mano y hubiera comido del árbol de la vida, hubiera vivido eternamente. Y por esa causa Dios dijo, no es bueno que esté aquí en el huerto del Edén ya, sino hay que sacarlo fuera, para que no extienda su mano, coma y viva eternamente. Porque Dios no quiere que el ser humano viva eternamente en una condición caída. Dios no quiere que el ser humano viva eternamente en este cuerpo mortal terrenal. Hubiera sido el ser humano un ser inmortal, hubiera vivido eternamente, pero hubiera vivido lleno de problemas, enfermedades por aquí, por allá, problemas por acá y por allá. Y así hubiera acontecido. Y luego hubiera contaminado el universo completo, todas las dimensiones las hubiera contaminado con el pecado y se hubiera metido a todos los lugares y hubiera sido un problema. Este planeta Tierra estuviera también superpoblado, más de lo que está, y muchísimos problemas tendría el ser humano. Lo más importante en la tierra es que el ser humano en los días que viva en la tierra, sean pocos o sean muchos, pueda ver el programa divino, pueda escuchar la voz de Dios, pueda recibir en nuestro tiempo la consolación de Sion, del Israel espiritual, y llevar a cabo aquello para lo cual Dios lo envió a la tierra. Desempeñarse en la tierra conforme a lo que Dios predestinó para esa persona. Las demás cosas son añadiduras. Ya sea su oficio, su profesión, ya sea su nivel social o económico, son añadiduras que no las rechazamos, sino que más bien las aprovechamos para también utilizarlas en el reino de Dios, para así almacenar tesoros en el cielo. Cada persona ha sido enviada para vivir en esta tierra y ha sido diseñada para un propósito. Y ha sido diseñado cada hijo de Dios, cada predestinado, cada primogénito, ha sido predestinado para escuchar la voz de Dios en su edad, a través del mensajero de su edad, y
estar en esa edad recibiendo la palabra y trabajando brazo a brazo con el mensajero de esa edad o dispensación. Ahora nosotros nos encontramos aquí en la tierra, en estos cuerpos terrenales, pero no vamos a permanecer con los brazos cruzados en cuanto al programa de Dios, sino que trabajamos en el programa de Dios, unos en una forma, otros en otra, y recibimos su palabra, la cual nos consuela. Dice que para consolar a todos los enlutados. Así es que el mensaje de gran voz de trompeta es un mensaje de consuelo para cada uno de los hijos de Dios. Y cae en la consolación de Sión. Con el mensaje de gran voz de trompeta, Sión es consolada, porque le anuncia la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, conforme al orden de la segunda venida del Señor, y les da a conocer el programa que Dios lleva a cabo en ese tiempo para la resurrección de los muertos y la transformación de cada uno de los que estamos viviendo en la actualidad. Si alguno se va adelante, pues Dios así lo permitió, así lo quiso, y solamente les decimos a ellos, les esperamos de regreso en nuestra edad, porque no hay otra edad para la cual ustedes puedan ir. Ustedes regresarán acá juntamente con todos los de las edades del pasado, los cuales vienen para visitar la edad de la consolación de Sión. Y estaremos de 30 a 40 días, como aconteció cuando el Señor Jesucristo resucitó con los santos del Antiguo Testamento. Estuvieron unos 40 días sobre la tierra, apareciéndole a muchas personas, el mismo Señor Jesucristo apareciéndole a sus discípulos y comiendo con ellos y hablando con ellos también. Y también mostrándole un sinnúmero de señales que hizo para ellos. Así es que en esos días hubo actividad. Ahora continuamos leyendo aquí, dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La creación completa tiene la promesa de ser libertada, pero esa promesa se le cumplirá en la liberación de los hijos de Dios. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Ve, la creación toda está en esa esclavitud de corrupción. Los árboles se ponen viejos y después mueren. Los animales mueren, unos de viejos y otros porque los llevan para venderlos para carne, y entonces mueren en esa forma. Todo está en esa esclavitud, y aún nosotros mismos estamos en la esclavitud de un cuerpo mortal corruptible que se enferma, se cansa, y cuando le pasa mucho tiempo se muere, o por algún accidente también se muere. Pero dice que la creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, o sea, la transformación de nuestro cuerpo.
seremos redimidos en nuestros cuerpos y entonces seremos libertados del cuerpo mortal y entonces tendremos un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Sigue diciendo en el verso 28 del mismo capítulo 8 de Romanos, del cual estábamos leyendo: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ¿antes de qué? Antes de la fundación del mundo. A los que antes conoció también los predestinó. No estamos aquí por mera casualidad. Y lo que nos espera en el futuro, el cuerpo nuevo, un cuerpo eterno glorificado, y la vida eterna y la herencia eterna, estas no son meras casualidades. Y no estamos aquí en la edad de la piedra angular, en el mensaje de gran voz de trompeta, en la consolación de Sión, por mera casualidad. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. Ahora, ¿para qué nos predestinó? Dice, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Seremos hechos conforme a la imagen del Señor Jesucristo, a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo eterno. Y nosotros regresaremos en este ciclo divino de la consolación de Sión. Regresaremos a nuestra herencia. Somos herederos de Dios. Regresaremos a nuestra casa, la casa de nuestro Padre Celestial. Regresaremos nosotros a la vida eterna y tendremos una casa no hecha de manos. Tendremos una casa hecha por Dios, o sea, un cuerpo creado por Dios. Tanto el cuerpo de la sexta dimensión, que es el espíritu teofánico, como el cuerpo visible que hemos de tener. Todo creado por Dios. Y será para nosotros la inauguración de esa casa eterna, de esa casa que Dios dijo que haría para cada uno de nosotros. Así es que cada hijo de Dios en este tiempo es preparado por el mensaje de gran voz de trompeta para su regreso a la vida eterna, a la eternidad, con la manifestación de los hijos de Dios, con la adopción, que es la redención de nuestro cuerpo, o sea, la transformación de nuestro cuerpo, para así tener un cuerpo eterno. ¿Y quiénes serán transformados en este tiempo final? Los primogénitos de Dios, escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Ni uno más, ni uno menos. Gracias a Dios que no sabemos cuál es el número, pero sepamos o no sepamos cuál es el número, ¿sabe qué es lo importante? Que seamos de ese número que está escrito en el libro de la vida del Cordero. Hay personas que se han preguntado, y algunos me han preguntado a mí también, que si son o no son un escogido o una escogida.
que si están en ese número, la única evidencia que la persona tiene, la única evidencia que tiene de que es un escogido, un primogénito, y la única evidencia que yo tengo de que soy un primogénito, un escogido, un hijo de Dios, es la misma evidencia que se ha tenido todo el tiempo. El que es de Dios, la voz de Dios oye. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. En cada edad, los escogidos, los predestinados, los primogénitos han escuchado la voz de Dios por medio del mensajero que Dios ha enviado. A través de las 7 etapas de edades de la iglesia, 7 trompetas estuvieron llamando a los escogidos en cada edad. Cada vez que un mensajero salía con el mensaje que Dios le daba y comenzaba a predicarlo y las personas llegaban, estaba ese mensajero tocando la trompeta, el mensaje, el evangelio correspondiente para ese tiempo, el mensaje de ese tiempo. Y los que escuchaban ese mensaje estaban escuchando la trompeta de Dios, la trompeta que llamaba a los escogidos en esa edad. Y esa fue la evidencia de que eran hijos de Dios, de que tenían el Espíritu Santo. Esa fue la evidencia para cada uno de ellos de que ellos tenían ángel, de que ellos tenían cuerpos teofánicos de la sexta dimensión, porque es ese ángel o espíritu teofánico el que funciona para que la voz de Dios sea escuchada por cada hijo de Dios. No es por su propio entendimiento, por su propio razonamiento, no es por lo que la persona haya estudiado, no es por educación que la persona recibe el mensaje para su edad, sino porque la persona es un hijo de Dios, es un predestinado y tiene un espíritu teofánico que acampa en derredor de él y lo defiende y lo guía en el programa divino para escuchar esa voz de Dios, ese mensaje de Dios. En una ocasión el Señor dijo que el ángel de estos pequeñitos veía el rostro de nuestro Padre cada día. Ve usted la comunicación que hay con Dios, ese ángel que cada persona tiene. Y cuando Dios está llevando a cabo aquí en la tierra su programa, pues es un trato directo de Dios por medio del mensaje y el mensajero de ese dato de dispensación con el ángel que cada persona posee. Y entonces la persona recibe el entendimiento, se le abre el entendimiento, la mente, porque está funcionando la mente de ese espíritu teofánico, de ese cuerpo teofánico, para poder ver, para poder entender el programa de Dios. De otra forma no lo puede entender. Por eso es por revelación. Así es que estos son misterios del reino de los cielos, del reino de Dios, los cuales son ya para nosotros sencillos en cuanto a lo que ya conocemos. Hay muchas cosas que todavía están y son un poquito misteriosas para nosotros, pero algún día serán conocidas y serán tan sencillas para cada uno de nosotros como las cosas que ya nosotros conocemos. Ahora,
hemos dicho lo que dijo Jesús: el que es de Dios, la palabra de Dios, oye la voz de Dios, el mensaje de Dios para el día, para la edad en que está viviendo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Él también dijo: y nadie las arrebata de mi mano. Así es que no hay ningún temor, ningún miedo para un escogido de que él se pueda perder. Porque nadie puede arrebatar un escogido, un predestinado, un primogénito de Dios. Nadie lo puede arrebatar de la mano de Dios. Son los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, por lo tanto no pueden ser borrados de esa sección. La otra sección del libro de la vida sí pueden ser borrados algunas personas por algunos motivos. Pero estamos hablando de los predestinados, de los escogidos, de los que en cada tiempo, en cada edad han estado viviendo en la tierra, que es un grupo pequeño comparado con el resto de los seres humanos que vive en cada tiempo, en cada edad, en cada generación. Ahora, esto no quiere decir que solamente los predestinados, los escogidos, los primogénitos son los únicos que tienen oportunidad en el reino de Dios. No. Dios tiene, además de los escogidos, de los predestinados, de los primogénitos, Él tiene más hijos. Y tiene bendiciones para el resto de sus hijos también. Lo único que la bendición principal, la bendición grande, la mayor bendición, es la bendición de los primogénitos. Es la bendición de la primogenitura. Y en esa bendición de la primogenitura está, vean ustedes, mire, Jacob. Jacob compró la primogenitura, logró que su padre hablara la palabra de bendición de la primogenitura, y luego se encontró con el ángel del Señor y luchó con él y le dijo: yo no te soltaré hasta que tú no me bendigas. Y lucharon y el ángel lo hirió en la cadera, en el muslo, y allí le preguntó: ¿cómo tú te llamas? Él sabía cómo se llamaba, pero en el programa de Dios, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Recuerde que para las bendiciones de Dios tiene que ser hablada la palabra, porque es una bendición que viene de Dios y Él la da por la palabra creadora para que se materialice esa bendición. El ángel le pregunta: ¿cómo tú te llamas? Jacob le dice: pues Jacob. Le dice: no te llamarás más Jacob, sino que te llamarás Israel. El ángel le cambió el nombre a Jacob, porque ya estaba dándole la bendición del primogénito. Jacob, cuando recibió el cambio de nombre, cuando supo su nombre nuevo, ya sabía que las cosas habían cambiado y que tenía la bendición del primogénito. Así es que para los escogidos de entre los gentiles, el nombre nuevo del Señor que Él ha prometido escribir sobre cada uno de los escogidos es una promesa de primogenitura. Y luego pasará esa bendición también para los primogénitos de Israel. Por eso dice que ellos fueron comprados de entre las naciones.
Apocalipsis capítulo 14, verso 4 dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. No se contaminaron con mujeres, o sea, no se mezclaron con iglesias, permanecieron en el judaísmo, creyendo en el judaísmo y cumpliéndolo de todo corazón. Dice: estos siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. No están en el trono, sino que están delante del trono. En el trono están, ¿quiénes? Los escogidos de entre los gentiles, los que reciben el mensaje. Entre los gentiles son los que van al trono. Pues dice: al que venciere yo le daré que se siente conmigo. ¿Dónde? No delante del trono, sino en mi trono. Pero a los 144,000, que son los que vencerán, se les dará que se sienten con Él delante de su trono. O sea, no que se sienten con Él en su trono, sino que se sienten delante del trono. Así es que el grupo de escogidos de entre los gentiles tiene la bendición más grande. Algunas personas están deseosos de que Dios esté tratando con los 144,000. Y eso está muy bueno, porque yo también lo deseo. Pero lo más grande es el trato con los escogidos de entre los gentiles, porque es la bendición más grande la que le toca a los escogidos de entre los gentiles. Es la bendición de Efraín, la bendición de la primogenitura. Así es que algunos piensan, cuando Dios esté tratando con el pueblo hebreo, eso va a ser una cosa grande. Pero mire, más grande que eso es lo que Él está haciendo en Sión, en la consolación de Sión. Lo que Él está haciendo para nosotros, palabra sobre palabra, dándonos su mensaje, su palabra de gran voz de trompeta, para que se vaya encarnando la palabra en nosotros y seamos transformados, es más grande que lo que Dios va a hacer con el pueblo hebreo. Es más grande lo que Él hace con los que se van a sentar con Él en su trono que con los que se van a sentar delante de Él en su trono. Así es que estamos viviendo en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos. Estamos viviendo en el tiempo de la consolación de Sión. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dijo Dios a través del profeta Isaías. Y la segunda venida del Señor Jesucristo con sus ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos con gran voz de trompeta sobre el monte de Sión, es la consolación de nosotros. Es la consolación de Sión. Y no vamos a decir como dijo Simeón, aunque lo que dijo estuvo bien dicho, porque él dijo: ahora despide a tu siervo en paz. 3 años y medio después,
Pues él murió, ya estaba ancianito, él sabía que Dios le dijo, no vas a morir hasta que no lo veas. Cuando lo vio, entonces él dijo, ahora voy a morir. Pero él sabía que venía una resurrección. Esa resurrección pertenece a la primera resurrección. Así como la resurrección de los santos que se han de levantar en este tiempo final pertenece a la primera resurrección. O sea, una resurrección para vida eterna. Y murió. Vio la consolación de Israel. Luego murió a cierto tiempo. Y luego en la resurrección de Jesús se levantó. Ahora, nosotros, nuestro deseo, él lo dijo porque estaba ancianito. Pero hay ancianitos y ancianitas que dicen todo menos eso que dijo Simeón. No dicen despide a tu sierva o a tu siervo en paz, sino que lo que decimos es: ahora prepara a tu sierva y a tu siervo para la transformación de nuestro cuerpo, que es lo que deseamos para vivir eternamente. Que Dios nos continúe bendiciendo con todas las bendiciones de la consolación de Sión. En ella está la transformación de nuestro cuerpo y la resurrección de los muertos y el mensaje de gran voz de trompeta y todas las bendiciones que Dios tiene para este tiempo final están en la consolación de Sión.